Camila sostenía la caja de madera entre sus manos temblorosas. Eran las 3 de la mañana y el silencio de la casa en Guadalajara la envolvía como una amenaza. Dentro de esa caja había cartas, documentos viejos, fotografías amarillentas, pero sobre todo había secretos. Secretos que doña Mercedes había guardado durante décadas, secretos que destruyeron vidas, que separaron familias, que convirtieron a una mujer en un monstruo disfrazado de víctima. Las manos de Camila dejaron de temblar. Por primera vez en 2 años, sintió algo que había olvidado: poder. Al día siguiente sería la reunión familiar por el cumpleaños de Rafael, su esposo. Toda la familia estaría ahí. Los tíos, los primos, los vecinos del barrio de Tlaquepaque. Y doña Mercedes, como siempre, sería el centro de atención, la pobre anciana enferma, la suegra sacrificada que había abierto las puertas de su hogar a la nuera ingrata. Camila miró las cartas una vez más. Mañana, todo iba a cambiar. Mañana, la máscara caería, pero para entender cómo llegamos aquí tenemos que regresar al inicio, al día en que Camila creyó que su vida sería un cuento de hadas. Camila Jiménez tenía 23 años cuando se casó con Rafael Mendoza. La boda fue sencilla pero hermosa, en una pequeña iglesia del centro de Guadalajara. Ella venía de una familia humilde de Tonalá. Había crecido sin padre y con una madre que trabajaba día y noche limpiando casas. Rafael parecía su salvación. 30 años, ingeniero. Un buen hombre que la trataba con cariño. Pero sobre todo, Rafael tenía algo que Camila nunca tuvo: una familia, una madre, una casa grande, un lugar donde pertenecer. Doña Mercedes Mendoza vivía en una casa antigua de 2 pisos en el barrio de Tlaquepaque, con patios de azulejos y una fuente en el centro. La casa era imponente, llena de muebles oscuros y fotografías en las paredes. Cuando Rafael le propuso matrimonio, le explicó que por el momento vivirían con su madre. Era temporal, decía, solo hasta que juntaran dinero suficiente para su propio departamento. Doña Mercedes estaba enferma del corazón, necesitaba compañía, no podía quedarse sola. Camila aceptó sin dudar. Pensó que sería una oportunidad para tener la figura materna que siempre le faltó. El primer mes fue una mentira perfectamente actuada. Doña Mercedes la recibió con abrazos y sonrisas. Le mostró la casa, le preparó su platillo favorito, le regaló un rosario que había sido de su abuela. Llamaba a Camila mi niña, mi hija del corazón. Rafael estaba feliz de ver a las 2 mujeres de su vida llevándose tan bien. Los vecinos comentaban qué suerte tenía la muchacha de tener una suegra tan buena, tan generosa. Pero todo era teatro, una obra cuidadosamente ensayada que terminaría en cuanto doña Mercedes sintiera que Camila había bajado la guardia por completo. La primera mañana en que todo cambió fue un lunes de octubre. Rafael había salido temprano a trabajar, eran apenas las 6 de la mañana. Camila estaba en la cocina preparando café cuando escuchó los pasos pesados bajando las escaleras. Doña Mercedes entró como una tormenta. Su rostro ya no tenía aquella dulzura fingida. Sus ojos eran duros, fríos. Sin decir palabra, tomó la taza que Camila había preparado y la estrelló contra el suelo. El café caliente salpicó las piernas de Camila, quemándola. Antes de que pudiera reaccionar, sintió el primer golpe. «Aquí yo mando», dijo doña Mercedes con voz helada, mientras sujetaba a Camila del cabello. «Y si crees que te vas a quedar con mi hijo, con mi casa, con lo que me costó toda una vida construir, estás muy equivocada, escuincla. Aquí vas a trabajar, vas a obedecer y vas a aprender cuál es tu lugar. ¿Me entendiste?» Camila, paralizada por el shock, solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando Rafael llegó esa noche, encontró a su madre recostada en el sofá, con una mano en el pecho, quejándose de dolor. «Tu esposa me hizo enojar hoy, hijo. No sabe cómo hacer las cosas de la casa. Tuve que enseñarle, pero me alteré y ya ves cómo me hace daño». Así comenzó la rutina que se repetiría durante 2 años. Cada mañana, en cuanto Rafael salía, doña Mercedes se transformaba. El monstruo salía de su escondite. Camila debía levantarse a las 5 de la mañana para tener el desayuno listo.
Si el café estaba muy caliente, recibía un grito. Si estaba tibio, un golpe. Si los huevos no estaban en su punto exacto, doña Mercedes los tiraba al suelo y obligaba a Camila a limpiar mientras la insultaba. Inútil, muerta de hambre, lagartona que solo vino a aprovecharse de mi hijo. Las palabras se clavaban más hondo que cualquier golpe. La casa de Tlaquepaque se convirtió en una prisión sin rejas. Camila pasaba el día limpiando, lavando, cocinando, atendiendo cada capricho de su suegra. No podía salir sin permiso. No podía usar el teléfono libremente. No podía visitar a su madre en Tonalá sin que doña Mercedes armara un drama sobre lo mal que se sentía, sobre cómo su nuera la abandonaba cuando más la necesitaba. Rafael, atrapado entre ambas, siempre terminaba del lado de su madre. Es solo su manera de enseñarte, mi amor. Mi mamá es de otra generación. Tienes que entenderla, está enferma. Pero doña Mercedes no estaba enferma, o al menos no tanto como fingía. Cada vez que había visitas, se transformaba en la mujer más dulce del mundo. Se hacía la débil, caminaba despacio apoyándose en su bastón, suspiraba con dolor y siempre encontraba la manera de hacer quedar mal a Camila. «Ay, hija, no te preocupes si se te olvidó comprar mis medicinas. Sé que tienes muchas cosas en la cabeza. Yo aguanto el dolor, no te preocupes». Los vecinos miraban a Camila con desaprobación. ¿Cómo podía ser tan desconsiderada con la pobre doña Mercedes? Los domingos eran particularmente crueles. La familia se reunía para comer, los hermanos de Rafael con sus esposas e hijos. Doña Mercedes cocinaba junto con Camila, pero en cuanto los demás llegaban, se retiraba al sofá fingiendo agotamiento. Camila preparó todo, decía con voz débil. «Yo ya no puedo estar tanto tiempo de pie». Si la comida salía mal, era culpa de Camila. Si salía bien, doña Mercedes se llevaba el crédito porque le había enseñado todas sus recetas. Era un juego perverso donde Camila siempre perdía. Los moretones se volvieron parte de su cuerpo. Un golpe en el brazo aquí, un empujón allá, un jalón de cabello cuando nadie veía. Camila aprendió a usar blusas de manga larga, incluso en el calor sofocante de Guadalajara. Aprendió a maquillarse para cubrir las marcas. Aprendió a sonreír cuando por dentro se estaba muriendo. Su madre, en las pocas ocasiones en que lograba visitarla, le preguntaba si estaba bien. «Te ves muy delgada, mija. ¿Te trata bien tu suegra?» Camila mentía. «Sí, mamá. Todo está bien. Es solo que he estado ocupada». Pasaron 6 meses. Luego 1 año. Camila había perdido 8 kilos. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora estaban apagados. Se miraba al espejo y ya no se reconocía. ¿Quién era esa mujer asustada, callada, rota? ¿Dónde había quedado la Camila que soñaba con estudiar enfermería, la que bailaba en las fiestas del barrio, la que se reía hasta que le dolía el estómago? Esa Camila había muerto. En su lugar quedaba una sombra que solo sabía obedecer y sufrir en silencio. Rafael notaba los cambios, pero los interpretaba de manera equivocada. «¿Ya no me quieres?», le preguntaba en las noches cuando ella se negaba a tener intimidad. «Estás muy distante, Camila. Mi mamá dice que te ve rebelde últimamente. ¿Qué te pasa?». ¿Cómo explicarle? ¿Cómo hacerle entender que su madre era una torturadora disfrazada de víctima? Cada vez que Camila intentaba hablar, las palabras se atoraban en su garganta, y cuando finalmente lograba decir algo, Rafael la acusaba de exagerar, de ser malagradecida, de no valorar todo lo que su madre hacía por ellos. La peor parte no eran los golpes físicos, era la destrucción sistemática de su autoestima. Doña Mercedes tenía un talento especial para encontrar las heridas más profundas y abrirlas una y otra vez. Tu madre te abandonó por eso, por inútil. Por eso tu papá se fue. Nadie te quiere, nadie te va a querer. Solo mi hijo tuvo lástima de ti, pero ya verás que se cansa. Ya verás que encuentra una mujer de verdad, no una muerta de hambre como tú. Las palabras eran veneno que se filtraba en la mente de Camila, haciéndola creer que tal vez, solo tal vez, su suegra tenía razón. Hubo momentos en que Camila pensó en irse, en empacar una maleta y salir corriendo de esa casa maldita. Pero ¿a dónde ir? Su madre vivía en un cuartito rentado en Tonalá. Apenas le alcanzaba para ella misma.
Camila no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía a nadie más. Y una parte de ella, la parte que doña Mercedes había logrado contaminar con sus palabras venenosas, creía que se lo merecía, que tal vez sí era inútil, que tal vez sí debía ser agradecida por tener un techo y un esposo. Una tarde de lluvia, mientras Camila limpiaba el patio trasero bajo el aguacero, porque doña Mercedes le había ordenado hacerlo, algo dentro de ella se quebró, se dejó caer sobre los azulejos mojados y lloró. Lloró por la mujer que había sido. Lloró por los sueños que había perdido. Lloró por el amor que se había convertido en una trampa. Pero en medio de ese llanto, mientras la lluvia mezclaba sus lágrimas, no sabía que alguien la estaba observando. Alguien que iba a cambiar todo. Doña Teresa Ramírez vivía en la casa de al lado. Era una mujer de 70 años, viuda, con el cabello completamente blanco recogido siempre en un chongo. Había vivido toda su vida en Tlaquepaque y conocía a doña Mercedes desde hacía décadas. Las dos nunca habían sido amigas, aunque mantenían la cortesía de vecinas. Pero doña Teresa tenía algo que doña Mercedes no tenía, un corazón genuinamente bondadoso y ojos que veían más allá de las apariencias. Desde hacía meses, doña Teresa había notado cosas extrañas. Los gritos que salían de la casa de los Mendoza cuando Rafael no estaba. La forma en que Camila caminaba con la cabeza gacha, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Los moretones que a veces se asomaban bajo las mangas de sus blusas. Doña Teresa había vivido lo suficiente para reconocer los signos del abuso. Ella misma había pasado por algo similar en su juventud, antes de que su esposo, que en paz descanse, la rescatara de una familia que la maltrataba. Aquella tarde de lluvia, cuando vio a Camila desmoronarse en el patio, doña Teresa no pudo quedarse callada más tiempo. Esperó a que la muchacha entrara a la casa. Luego, con la excusa de pedir prestado azúcar, tocó a la puerta. Doña Mercedes abrió con su sonrisa falsa. «Ay, Teresita, qué gusto. Pasa, pasa». Pero doña Teresa notó cómo Camila se movía nerviosa en la cocina, cómo sus manos temblaban al servir el café, y tomó una decisión. Durante las siguientes semanas, doña Teresa comenzó a tender puentes con Camila. Le pedía ayuda con pequeñas cosas, que le alcanzara algo del estante alto, que la acompañara a la tienda, que le enseñara a usar su celular nuevo, pretextos para sacarla de la casa, para hablar con ella a solas. Al principio, Camila estaba nerviosa, temerosa de que doña Mercedes se enterara y la castigara. Pero poco a poco fue bajando la guardia. Y un día, mientras tomaban café en la cocina de doña Teresa, finalmente se quebró. «Me pega», susurró Camila sin poder mirar a los ojos a la anciana. «Todas las mañanas. Me grita, me empuja, me jala el cabello. Y cuando Rafael está en casa, actúa como si nada, como si fuera la mujer más buena del mundo. Nadie me cree, ni siquiera mi esposo». Las palabras salieron como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Doña Teresa tomó las manos de Camila entre las suyas, manos arrugadas pero cálidas, llenas de comprensión. «Te creo, mi niña. Te creo porque yo pasé por lo mismo, y voy a ayudarte a salir de esto». Pero doña Teresa sabía que no sería fácil. No podían simplemente acusar a doña Mercedes sin pruebas. Rafael nunca le creería a su esposa sobre su madre. La familia Mendoza era cerrada, protectora. Necesitaban algo más, algo irrefutable. «Tienes que ser paciente», le dijo doña Teresa a Camila. «Tienes que ser inteligente. Las mujeres como tu suegra no caen fácilmente, pero todas tienen secretos, todas tienen un pasado. Y cuando lo descubras, ahí estará tu libertad». Camila comenzó a observar con nuevos ojos. Ya no era solo la víctima resignada. Ahora era una detective en su propia casa. Notó que doña Mercedes guardaba cosas en un cuarto del segundo piso que siempre mantenía cerrado con llave. «Ahí están los recuerdos de tu abuelo», le había dicho Rafael una vez. «Mi mamá no deja que nadie entre. Es muy doloroso para ella». Pero ¿y si había algo más? ¿Y si en ese cuarto estaban las respuestas? Durante semanas Camila buscó la oportunidad. La llave tenía que estar en algún lado. Revisaba cuando limpiaba la habitación de su suegra, con cuidado de no dejar nada fuera de lugar. Revisaba los cajones de la cocina cuando doña Mercedes dormía la siesta. Y una tarde,
Por fin la encontró. Estaba en un lugar obvio pero invisible, colgada de una cadenita que doña Mercedes usaba en el cuello, escondida bajo su blusa. El problema era cómo quitársela sin que se diera cuenta. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Doña Mercedes tuvo que ir al médico para un chequeo de rutina. Rafael la llevó temprano por la mañana. «Regresamos en unas 3 horas», dijo Rafael antes de salir. «Quédate en casa, Camila. Aprovecha para descansar». En cuanto se fueron, Camila subió corriendo al cuarto de su suegra. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Y ahí sobre la cómoda estaba el collar. Doña Mercedes se lo había quitado para bañarse antes de salir y lo había olvidado. Camila tomó la llave con manos temblorosas. Subió al segundo piso. El pasillo estaba oscuro, las ventanas cerradas. La puerta del cuarto prohibido parecía amenazante, como si guardara demonios del otro lado. Por un momento, Camila dudó. ¿Y si no había nada? ¿Y si solo eran recuerdos inocentes? Pero entonces recordó los golpes, las humillaciones, las noches llorando en el baño para que Rafael no la escuchara. Metió la llave en la cerradura. El sonido del seguro abriéndose resonó como un disparo en el silencio de la casa. El cuarto olía a humedad y tiempo olvidado. Había cajas apiladas, muebles viejos cubiertos con sábanas, retratos en blanco y negro colgados en las paredes. Camila entró despacio, casi con reverencia. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo en su interior le decía que estaba cerca. Comenzó a revisar las cajas. Ropa vieja, documentos sin importancia, fotografías de Rafael cuando era niño. Y entonces, en el fondo del armario, encontró una caja de madera con un candado. Usó un gancho del cabello para forzar el candado. No fue difícil, era viejo y estaba oxidado. Dentro había cartas, docenas de cartas atadas con listones desteñidos. Camila comenzó a leerlas y sintió que el mundo se detenía. Eran cartas de una mujer llamada Lucía, dirigidas a su esposo. Cartas de amor llenas de dulzura y esperanza. Pero también había otras cartas, anónimas, amenazantes, llenas de mentiras sobre supuestas infidelidades de Lucía. Y al final, una nota escrita con la letra de doña Mercedes. «Querido Armando», decía la nota, «sé que tu esposa te engaña. Yo la vi con otro hombre en el mercado. Sé que esto te duele, pero mereces saberlo. Una amiga que te aprecia». La fecha era de 30 años atrás. Camila siguió investigando. Había más documentos. Recortes de periódicos sobre un divorcio escandaloso en el barrio, fotografías de una mujer llorando, y una carta final, fechada años después, donde Lucía, ya enferma y pobre, le rogaba a doña Mercedes que le dijera la verdad a su ex esposo, que admitiera que todo había sido mentira, que ella nunca había sido infiel. Pero lo peor estaba en otra caja, documentos legales sobre la custodia de 2 niños. Los nietos de doña Mercedes de un matrimonio anterior de su hijo mayor, el que había muerto en un accidente. La abuela había peleado la custodia contra la madre de los niños, usando mentiras y manipulaciones. Había ganado. Y luego, según otras cartas que Camila encontró, había alejado a los niños de su madre, llenándolos de veneno contra ella, hasta que la mujer, desesperada y destruida, se había ido del país. Los niños crecieron creyendo que su madre los había abandonado, creyendo la versión que doña Mercedes les había contado. Camila sintió náuseas. No estaba lidiando con una suegra difícil o una mujer de carácter fuerte. Estaba viviendo con un monstruo, una mujer que había destruido vidas enteras, que había separado familias, que había usado su imagen de víctima para salirse con la suya durante décadas. ¿Cuántas otras Camilas habían pasado por sus manos? ¿Cuántas otras vidas había arruinado? La rabia comenzó a reemplazar el miedo. Esta mujer no merecía compasión, merecía justicia. Tomó fotografías de todo con su celular, cada carta, cada documento, cada prueba de la verdadera naturaleza de doña Mercedes. Luego colocó todo exactamente como estaba, cerró el cuarto con llave y bajó corriendo para devolver el collar a su lugar. Llegó justo a tiempo. 10 minutos después, escuchó el coche de Rafael estacionándose afuera. Su corazón todavía latía frenético, pero ahora
era diferente. No era miedo, era anticipación, era poder. Esa noche, después de que todos se durmieran, Camila se escabulló a casa de doña Teresa. Le mostró las fotografías, le contó todo lo que había descubierto. La anciana vecina escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo conocí a Lucía», dijo finalmente. «Era mi amiga. Se fue del barrio después del divorcio, destruida. Murió sola hace 10 años, y yo siempre sospeché que algo no estaba bien, que doña Mercedes había metido veneno en ese matrimonio. Pero nunca tuve pruebas. Ahora las tenemos», dijo Camila con una determinación que ni ella misma sabía que poseía. «Pero necesitamos usarlas bien. Si solo le muestro esto a Rafael, ella encontrará la manera de justificarse, de hacerse la víctima una vez más. Necesitamos que toda la familia lo sepa, que todos vean quién es realmente». Doña Teresa asintió. «El cumpleaños de Rafael es en 2 semanas. Toda la familia estará ahí. Los hermanos, los tíos, los primos. Es tu oportunidad». Durante esos días Camila comenzó a cambiar. Por fuera seguía siendo la nuera sumisa que doña Mercedes había moldeado, pero por dentro se estaba reconstruyendo. Cada golpe que recibía, cada insulto, ya no la destruía. Los guardaba, los archivaba como evidencia adicional del infierno que había vivido. Doña Teresa le consiguió un trabajo de medio tiempo en una panadería del barrio, con un horario que Camila podía esconder diciendo que iba a hacer las compras. Por primera vez en 2 años, tenía dinero propio. Poco, pero era suyo. Y entonces llegó la noche antes del cumpleaños. Camila no pudo dormir. Revisó las fotografías una y otra vez en su teléfono. Ensayó mentalmente lo que diría. Se imaginó la cara de doña Mercedes cuando su máscara finalmente cayera frente a todos. Sintió miedo, por supuesto. Miedo de que algo saliera mal, de que Rafael la odiara, de que la familia la culpara a ella. Pero más fuerte que el miedo era otra cosa. Era la necesidad de justicia, no solo para ella, sino para todas las víctimas de doña Mercedes. A las 3 de la mañana, incapaz de dormir, bajó a la cocina por agua, y ahí, en la oscuridad, sostuvo la caja de madera que había tomado del cuarto secreto. La abrió, leyó las cartas una vez más, las palabras de Lucía rogando por la verdad, las mentiras escritas con la letra de doña Mercedes, los documentos que probaban sus manipulaciones, y tomó una decisión. Mañana no solo iba a liberarse ella, iba a liberar a todos de la tiranía de esta mujer. El sol comenzaba a salir sobre Tlaquepaque. Pronto sería el día del cumpleaños, pronto llegarían los invitados, y pronto, muy pronto, doña Mercedes Mendoza descubriría que había torturado a la persona equivocada. Porque Camila ya no era la muchacha asustada que había llegado a esta casa 2 años atrás. Era una mujer que había tocado fondo y había decidido salir. Una mujer que había descubierto que la verdadera fuerza no viene de los gritos ni de los golpes, viene de la verdad. Y la verdad siempre, siempre, encuentra la manera de salir a la luz. La reunión familiar está a punto de comenzar. Camila tiene las pruebas. Doña Mercedes no sabe lo que se avecina. ¿Logrará Camila desenmascarar a su suegra frente a todos? ¿O la manipuladora encontrará una forma de darle la vuelta a la situación? La casa de Tlaquepaque estaba decorada con globos y papel picado de colores. Era el cumpleaños número 52 de Rafael, y doña Mercedes había insistido en hacer una gran celebración. Desde temprano, Camila estuvo en la cocina preparando pozole, tostadas, arroz rojo y frijoles charros. Sus manos trabajaban mecánicamente mientras su mente repasaba el plan una y otra vez. En su bolsa, escondido bajo un suéter, llevaba su teléfono con todas las fotografías, y en su pecho guardaba 2 años de dolor convertidos en pura determinación. «Apúrate con esa comida, inútil», gritó doña Mercedes desde la sala, pero esta vez el insulto no hizo mella. Camila simplemente siguió cocinando, una sonrisa pequeña y casi imperceptible en sus labios. «Ya casi está listo, doña Mercedes», respondió con voz tranquila. La suegra la miró con desconfianza. Algo era diferente en la muchacha hoy, pero no podía identificar qué. Doña Mercedes sacudió la cabeza.
Seguramente era su imaginación. Después de 2 años, Camila estaba completamente domada. O eso creía. Los invitados comenzaron a llegar a las 4 de la tarde. Primero llegó Javier, el hermano menor de Rafael, con su esposa Claudia y sus 3 hijos. Luego llegaron los tíos, don Rodrigo y doña Estela, una pareja de 60 años que siempre habían adorado a doña Mercedes. Vinieron los primos, Alejandra, Fernando, Gabriela, vecinos del barrio, amigos de la familia. Todos traían regalos, abrazos, felicitaciones. La casa se llenó de ruido, risas, música de mariachi sonando desde el estéreo. Era el ambiente perfecto para lo que estaba por venir. Doña Mercedes brillaba en su papel de anfitriona. Vestía un elegante vestido azul marino, el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Se movía entre los invitados con gracia, aceptando cumplidos sobre qué bien se veía, qué linda estaba la casa, qué deliciosa la comida. Todo es gracias a mi nuera, decía con falsa humildad. Ella me ayudó mucho, aunque la pobre aún está aprendiendo. Yo tuve que supervisar cada detalle. Ustedes saben cómo son las muchachas de ahora. Los invitados asentían con comprensión, mientras Camila servía los platos en silencio. Durante la comida, doña Mercedes actuó su papel a la perfección. Se quejó sutilmente de dolores en el pecho. Mencionó que había tenido que tomar sus medicinas porque el estrés de organizar todo había sido demasiado. Dejó caer comentarios sobre lo difícil que era enseñarle a Camila las tradiciones familiares, pero que ella tenía paciencia porque la pobre muchacha venía de una familia tan humilde que no sabía de estas cosas. Cada palabra era un cuchillo envuelto en terciopelo, y solo Camila entendía el veneno real detrás de ellas. Rafael estaba feliz, brindando con sus hermanos, jugando con sus sobrinos, disfrutando del mariachi que había contratado. En un momento, abrazó a Camila por la cintura y la besó en la frente. Gracias por todo esto, mi amor. Sé que mi mamá puede ser exigente, pero lo hace porque te quiere, porque quiere que seas parte de la familia de verdad. Camila sonrió, pero sus ojos estaban fijos en doña Mercedes, quien las observaba desde su trono en el sillón principal. La suegra levantó su copa en un brindis silencioso hacia Camila, una sonrisa triunfante en sus labios. Pensaba que había ganado. Llegó el momento del pastel. Todos se reunieron alrededor de la mesa mientras cantaban las mañanitas. Rafael sopló las velas con sus ojos cerrados, pidiendo un deseo. Los niños gritaban emocionados, las cámaras flasheaban. El ambiente era de pura alegría. Camila observaba todo desde un rincón de la sala con su teléfono en la mano. Doña Teresa, quien había llegado con el pretexto de ser vecina y amiga de la familia, le hizo una señal discreta con la cabeza. Era hora. «Disculpen», dijo Camila en voz alta, sorprendiendo a todos. No era común que ella hablara en las reuniones familiares. Doña Mercedes había dejado muy claro que su papel era servir, no participar. «Me gustaría decir unas palabras para Rafael en su cumpleaños». Rafael sonrió conmovido. «Claro, mi amor. Adelante». Doña Mercedes frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. ¿Qué podía decir la escuincla que arruinara su perfecta celebración? Nada. No tenía el valor. Camila caminó al centro de la sala. Todos los ojos estaban sobre ella. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos lo escucharían. Pero cuando comenzó a hablar, su voz salió clara y firme. «Rafael, cuando nos casamos hace 2 años, pensé que había encontrado no solo un esposo, sino una familia. Pensé que tu madre sería como la mamá que nunca tuve, pero me equivoqué. Durante 2 años he vivido un infierno en esta casa, un infierno del que nadie sabe porque he tenido miedo de hablar. Hasta hoy». El silencio cayó sobre la sala como una losa. Rafael la miraba confundido. Doña Mercedes se había puesto pálida, pero rápidamente recuperó la compostura. «Camila, ¿qué estás diciendo? ¿Te sientes bien, hija?» Su voz era dulce, preocupada, perfecta. Pero Camila no se detuvo. «Cada mañana, cuando Rafael se va a trabajar, tu madre me golpea, me grita, me humilla, me trata como si fuera su esclava. Y cuando ustedes llegan, actúa como si nada hubiera pasado, como si fuera la víctima y yo la mala. Eso es mentira»,
gritó doña Mercedes, levantándose del sillón con sorprendente agilidad para alguien que supuestamente estaba enferma del corazón. «Esta muchacha está loca. Rafael, tu esposa, está inventando cosas horribles sobre mí. Yo que la he tratado como a una hija». Javier y Claudia intercambiaron miradas incómodas. Don Rodrigo frunció el ceño. La familia estaba claramente del lado de doña Mercedes. Después de todo, la conocían toda la vida. Camila era la extraña. «No estoy loca», dijo Camila, y sacó su teléfono. «Y tengo pruebas, no solo de lo que me ha hecho a mí, sino de lo que ha hecho a otros durante años». Proyectó la pantalla de su teléfono en la televisión de la sala, algo que había preparado con anticipación con la ayuda de doña Teresa. La primera imagen apareció, una carta vieja, amarillenta, escrita con la letra de doña Mercedes. La carta donde había mentido sobre la infidelidad de Lucía, destruyendo su matrimonio. Doña Mercedes dio un paso atrás, como si le hubieran dado una bofetada. «¿De dónde sacaste eso? No tienes derecho». Pero Camila continuó, mostrando documento tras documento, carta tras carta, la verdad sobre cómo había separado a los nietos de su madre, las mentiras que había esparcido, las vidas que había destruido. Los invitados miraban la pantalla en shock absoluto. Rafael estaba paralizado, incapaz de procesar lo que veía. «Lucía era mi amiga», dijo doña Teresa, levantándose y caminando al centro de la sala para apoyar a Camila. «Y durante años me pregunté qué había pasado realmente con su matrimonio. Ahora lo sé. Tu madre destruyó su vida, Rafael, y no fue la única». Don Rodrigo, el tío que siempre había defendido a doña Mercedes, se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. «Mercedes, ¿esto es verdad? ¿Tú escribiste estas cartas?» Doña Mercedes buscó desesperadamente una salida. Trató de llorar, de hacerse la víctima una vez más. «Están malinterpretando todo. Yo solo quería proteger a Armando. Lucía sí estaba haciendo cosas malas. Yo vi», pero su voz carecía de la convicción de siempre. Por primera vez en su vida, la máscara se estaba agrietando frente a todos, y ella lo sabía. «¿Y los niños?», preguntó Javier, quien había estado leyendo los documentos legales en la pantalla. «Mamá, esos son los hijos de nuestro hermano. ¿Tú los separaste de su madre? ¿Le hiciste creer que ella los había abandonado?». La voz de Javier temblaba entre la incredulidad y la rabia. Doña Mercedes intentó acercarse a él, pero él retrocedió. «No me toques». «Dios mío, ¿quién eres tú?». Rafael finalmente reaccionó. Caminó hacia Camila y tomó el teléfono de sus manos. Pasó las imágenes una por una, leyendo todo con detenimiento. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión y luego al horror. «Los moretones», susurró. «Los moretones que a veces veía en tus brazos. Me decías que te habías golpeado con algo, que eras torpe, pero era ella, era mi madre». Se volvió hacia doña Mercedes con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste?». Doña Mercedes, viendo que había perdido, cambió de táctica. La dulzura desapareció por completo. En su lugar surgió la verdadera mujer que había estado escondida todo este tiempo. «¿Cómo pude? Porque todo lo que tengo me costó construirlo. Esta casa, esta familia, esta vida. Y no iba a dejar que una muerta de hambre sin educación viniera a quitármela. Tú eres mi hijo, Rafael, mío». Y ella solo vino a aprovecharse, igual que todas las demás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. La doña Mercedes que conocían, la mujer dulce y sufrida, había desaparecido. En su lugar estaba un monstruo de envidia, control y maldad pura. Claudia abrazó a sus hijos, alejándolos instintivamente de su suegra. Don Rodrigo negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mercedes, te conocemos desde hace 40 años. Todo este tiempo ha sido así. Todo ha sido mentira». La fiesta terminó de la peor manera posible. Los invitados se fueron uno por uno, en silencio, procesando lo que habían presenciado. Algunos se despidieron de Camila con abrazos, susurrando disculpas por no haberse dado cuenta antes. Otros simplemente se fueron sin decir nada, demasiado conmocionados para hablar. Doña Mercedes se había encerrado en su habitación, sus gritos de rabia atravesando las paredes. Rafael estaba sentado en el sofá,
con la cabeza entre las manos, llorando. Camila se quedó de pie en medio de la sala vacía, rodeada de platos sucios y decoraciones que ahora parecían burlarse de lo que había sido supuestamente una celebración. Doña Teresa se acercó y la abrazó. «Lo hiciste, mi niña, lo hiciste». Pero Camila no sentía victoria, sentía vacío. 2 años de dolor no desaparecen con solo exponer la verdad. Las heridas estaban ahí, sangrando todavía, pero al menos ahora podían empezar a sanar. Rafael finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó con voz rota. «¿Por qué esperaste tanto?». Camila se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Te lo dije, Rafael, muchas veces, pero siempre elegías creerle a ella. Siempre era yo la que exageraba, la que no entendía, la que no se adaptaba. Necesitabas ver la verdad con tus propios ojos, porque mis palabras nunca fueron suficientes para ti». La verdad de esas palabras golpeó a Rafael como un martillo. Había fallado como esposo, había dejado que el amor ciego por su madre lo convirtiera en cómplice del abuso. «Lo siento», susurró. «Dios, Camila, lo siento tanto». Pero Camila sacudió la cabeza. «Todavía no sé si tus disculpas son suficientes, Rafael. Todavía no sé si puedo perdonarte por elegirla a ella sobre mí durante 2 años. Pero lo que sí sé es que nunca más voy a ser esa mujer que se queda callada. Nunca más». Esa noche, Camila durmió en casa de doña Teresa. Necesitaba espacio, aire, distancia de esa casa que había sido su prisión. Al día siguiente, tomaría decisiones sobre su futuro, pero por ahora solo quería dormir sin miedo a despertar con gritos y golpes. Solo quería sentir paz, aunque fuera por una noche. La batalla apenas comenzaba, pero había ganado la primera guerra. La máscara de doña Mercedes había caído, y nunca volvería a levantarse. Los días después de la revelación fueron un caos controlado. Camila se quedó en casa de doña Teresa mientras decidía qué hacer con su vida. Rafael la llamaba constantemente, dejaba mensajes de voz llorando, le mandaba flores que ella rechazaba. «Dale tiempo», le aconsejaba doña Teresa mientras preparaban café en las mañanas. «Un hombre que ha vivido toda su vida bajo el control de una madre así necesita tiempo para entender el daño que causó. Y tú necesitas tiempo para sanar». Camila asentía, pero en su corazón había una guerra entre el amor que todavía sentía por Rafael y el dolor de 2 años de traición. Doña Mercedes no salía de su habitación. Según le contó Javier a Camila cuando fue a visitarla, la mujer se había encerrado fingiendo estar gravemente enferma. Llamaba a Rafael cada hora, llorando, diciendo que le dolía el pecho, que se iba a morir, que cómo su hijo podía creerle más a una extraña que a su propia madre. Pero esta vez, Rafael no corría a consolarla. Por primera vez en 52 años, estaba viendo a su madre con claridad, y lo que veía lo aterraba. La noticia se esparció por todo Tlaquepaque como pólvora. En el mercado, en la iglesia, en las tiendas del barrio, todos hablaban de lo que había pasado en el cumpleaños de Rafael Mendoza. Algunos decían que Camila había sido muy valiente. Otros murmuraban que había sido cruel exhibir a una anciana así frente a todos. Pero los que realmente conocían a doña Mercedes, los que habían visto destellos de su verdadera naturaleza a lo largo de los años, no se sorprendieron tanto. «Siempre supe que algo no estaba bien con esa mujer», decían. «Siempre fue demasiado perfecta para ser verdad». Don Rodrigo y doña Estela fueron a visitar a Camila una tarde. Venían con lágrimas en los ojos y disculpas en los labios. «Perdónanos, hija», dijo doña Estela, tomando las manos de Camila entre las suyas. «Todos estos años la defendimos, creímos en su actuación, y mientras tanto tú estabas sufriendo bajo nuestras narices». Don Rodrigo agregó: «Hemos investigado más. Hablamos con gente del barrio, con personas que conocieron a Lucía. Todo lo que mostraste era verdad. Mercedes destruyó vidas y nosotros fuimos cómplices por ciegos». Javier también fue a disculparse. Trajo a Claudia y a sus hijos. «Mi mamá también me maltrataba cuando era niño», confesó con la voz quebrada. «Pero yo lo normalicé. Pensé que así era el amor de madre, estricto y duro. Nunca me di cuenta de que era abuso hasta que vi lo que te hizo a ti, y me da vergüenza haberme quedado callado». Claudia abrazó a Camila con fuerza.
Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros será jamás. Gracias por tener el valor que nosotros no tuvimos. Una semana después de la revelación, Camila finalmente accedió a hablar con Rafael. Se encontraron en un café del centro de Guadalajara, territorio neutral donde ambos podían hablar sin el peso de la casa familiar sobre sus hombros. Rafael llegó con ojeras profundas, había perdido peso, se veía destruido. «Gracias por venir», dijo cuando se sentaron. «No estaba seguro de que lo harías». Camila pidió un café americano y lo miró directamente a los ojos. «Vine porque necesito respuestas, Rafael. Necesito entender cómo el hombre que me juró amor eterno me dejó sufrir durante 2 años». Rafael no pudo sostenerle la mirada. «No tengo excusa», comenzó con voz temblorosa. «Crecí viendo a mi mamá como una santa. Cuando murió mi papá, ella se sacrificó tanto por nosotros. Trabajó día y noche, nos dio educación, nos mantuvo unidos como familia. Yo le debía todo, o eso creía». Se pasó las manos por el cabello frustrado consigo mismo. «Cuando empezaste a quejarte de ella, mi cerebro simplemente no podía procesar que mi madre fuera capaz de hacerte daño. Era más fácil creer que tú estabas exagerando, que eran malentendidos, que eras muy sensible». Camila sintió la rabia burbujeando en su pecho. Muy sensible, Rafael tenía moretones. Lloraba todas las noches. «Dejé de comer, dejé de sonreír, dejé de ser yo misma. Y tú no viste nada porque no quisiste ver, porque era más cómodo seguir creyendo en la fantasía de la madre perfecta que enfrentar la verdad». Rafael asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Tienes razón, toda la razón. Fui un cobarde, y no sé si alguna vez podré perdonarme por eso». El silencio se extendió entre ellos mientras la mesera traía sus cafés. Alrededor, la vida continuaba normal. Gente riendo, parejas tomadas de la mano, familias compartiendo postres. Todo parecía tan simple para ellos. Camila tomó un sorbo de su café amargo y habló. «Yo tampoco sé si puedo perdonarte, Rafael. Sé que todavía te amo, porque el amor no desaparece de un día para otro. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto, cuando no hay confianza. Me fallaste de la peor manera posible». Rafael se limpió las lágrimas con la servilleta. «Lo sé, y no te pido que me perdones ahora. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. He empezado terapia. Necesito entender por qué permití que esto pasara, por qué fui tan ciego, y he tomado decisiones sobre mi madre». Camila levantó la vista, sorprendida. «¿Qué tipo de decisiones?». Rafael respiró profundo antes de continuar. «Le pedí que se fuera de la casa. Le estoy buscando un departamento pequeño donde pueda vivir sola. No puedo tenerla cerca después de lo que hizo. A ti, a Lucía, a los hijos de mi hermano, ya no puedo». Eso tomó a Camila por sorpresa. Rafael adoraba a su madre. Había construido toda su identidad alrededor de ser el hijo devoto. Pedirle que se fuera era como arrancarse un pedazo del alma. ¿Y ella qué dijo? Rafael rió amargamente. Se puso histérica. Dijo que la estaba matando, que cómo podía hacerle eso después de todo lo que ella sacrificó. Trató de hacerse la enferma, fingió un ataque al corazón, pero esta vez llamé a la ambulancia y los doctores confirmaron que no tenía nada. Solo era teatro, siempre ha sido teatro. Camila sintió algo moviéndose en su pecho. No era perdón, todavía no, pero era algo parecido a la esperanza. ¿Y si ella se niega a irse? Rafael la miró con determinación que Camila nunca antes había visto en él. Entonces la sacaré legalmente. La casa está a mi nombre. Ella no tiene poder aquí, aunque durante años me hizo creer que sí. Javier me está ayudando. Los dos estamos viendo con claridad por primera vez en nuestras vidas quién es realmente nuestra madre. Y es doloroso, Camila. Es como despertar de una pesadilla solo para darte cuenta de que la pesadilla era tu vida real. Hablaron durante 2 horas más. Camila puso sus condiciones. Si iban a intentar salvar su matrimonio, sería en sus términos. Nada de vivir con doña Mercedes nunca más. Terapia de pareja obligatoria. Y tiempo, mucho tiempo para reconstruir la confianza que se había roto. Rafael aceptó todo sin dudarlo. Cuando se despidieron en la puerta del café, se dieron un abrazo breve.
incómodo todavía, pero era un inicio, un pequeño paso hacia algo que podría ser sanación. Mientras tanto, doña Mercedes no se quedaba quieta. La humillación pública había despertado algo oscuro en ella, algo que había mantenido controlado solo porque su máscara de víctima funcionaba. Ahora que la máscara había caído, no tenía nada que perder. Comenzó a llamar a familiares lejanos, a amigas de la iglesia, a cualquiera que la escuchara. Les contaba su versión, que Camila era una manipuladora que había seducido a su hijo, que había inventado todo para quedarse con la casa, que las pruebas eran falsificadas. Algunas personas le creían, especialmente las que no habían estado en el cumpleaños. El veneno seguía esparciéndose. Doña Teresa advirtió a Camila: «Ten cuidado, una mujer como ella no acepta la derrota. Va a tratar de contraatacar, de recuperar algo de poder. No subestimes lo lejos que puede llegar». Camila lo sabía. Por eso había guardado copias de todas las pruebas en 3 lugares diferentes. Por eso había hablado con un abogado sobre sus opciones. Por eso había abierto una cuenta de banco a su nombre y había empezado a ahorrar cada peso que ganaba en la panadería. Ya no era la muchacha ingenua que llegó a esa casa 2 años atrás. Ahora era una guerrera y estaba preparada para lo que viniera. Una noche Camila recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido con LADA de Estados Unidos. Contestó con precaución. «¿Camila Jiménez?», preguntó una voz de mujer al otro lado, con acento mexicano pero hablando desde lejos. «Sí, ¿quién habla?». Hubo una pausa larga. «Mi nombre es Patricia Mendoza. Soy la madre de los nietos que Mercedes me quitó hace 15 años. Acabo de enterarme de lo que pasó en Guadalajara y necesito hablar contigo». El corazón de Camila se aceleró. Patricia, la mujer de los documentos, la madre que había sido separada de sus hijos por las mentiras de doña Mercedes. «¿Cómo conseguiste mi número?». Patricia suspiró. «Javier me contactó. Me contó todo. Sobre ti, sobre las pruebas que encontraste, sobre lo que mi ex-suegra te hizo. Y decidí que ya era hora de regresar a México. Ya es hora de que mis hijos sepan la verdad». Camila cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. «¿Cuándo llegas?». Patricia respondió con determinación en la voz. «En 3 días, y esta vez Mercedes no va a poder esconderse». El aeropuerto internacional de Guadalajara estaba lleno de gente aquel jueves por la tarde. Camila esperaba en la zona de llegadas internacionales junto con Javier y Claudia. Rafael también había querido venir, pero decidió quedarse en casa preparándose mentalmente para lo que vendría. Patricia había enviado una foto suya por mensaje, una mujer de 42 años, cabello negro con algunas canas, rostro cansado pero con ojos que todavía guardaban esperanza. «Llevo 15 años esperando este momento», había escrito. 15 años soñando con abrazar a mis hijos otra vez. Cuando Patricia salió por las puertas de llegadas, arrastrando una maleta pequeña, Camila la reconoció de inmediato. Se veía más delgada que en la foto, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente. Javier fue el primero en acercarse. «Patricia», dijo con voz quebrada. Ella lo miró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Javier, Dios mío, estás tan grande. La última vez que te vi eras casi un niño». Se abrazaron en medio del aeropuerto, 2 personas unidas por el mismo dolor, por la misma villana. En el auto camino a Tlaquepaque, Patricia contó su historia. Después de que el juez le quitara la custodia de sus hijos, basándose en las mentiras que doña Mercedes había sembrado, intentó luchar. Gastó todo su dinero en abogados que no pudieron hacer nada contra el poder y las influencias que los Mendoza tenían en Guadalajara. Sus hijos, Diego y Mariana, fueron convencidos por su abuela de que su madre era una mujer mala, irresponsable, que los había abandonado por un amante que nunca existió. «Mercedes les lavó el cerebro», dijo Patricia mientras miraba por la ventana las calles que no había visto en 15 años. «Y yo, destruida y sin dinero, decidí irme a Estados Unidos. Pensé que si juntaba suficiente dinero, podría regresar y pelear de nuevo. Pero el tiempo pasó, y cada año que pasaba sabía que ellos me olvidaban más». Claudia, que iba manejando, apretó el volante con fuerza. «Tus hijos tienen ahora 23 y 21 años. Diego está en la universidad estudiando arquitectura,
Mariana trabaja en una agencia de publicidad. Son buenos muchachos, pero crecieron creyendo que su madre no los quiso. Patricia sollozó. Lo sé. Javier me ha mantenido informada por mensaje estos últimos días. ¿Saben que voy a venir? Javier negó con la cabeza. Queríamos que fuera una sorpresa, pero también queríamos darte la opción de decidir cómo hacerlo. Esto va a ser un shock enorme para ellos. Llegaron a casa de doña Teresa, donde Patricia se quedaría. La anciana la recibió con un abrazo maternal. Bienvenida de regreso, hija. Lucía te extrañó mucho antes de morir. Siempre me decía que deseaba que pudieras regresar. Patricia se quebró al escuchar ese nombre. ¿Lucía murió? ¿Cuándo? Doña Teresa la sentó en el sofá y le preparó un té. Hace 10 años. Sola, enferma, destruida por lo que Mercedes le hizo. Pero antes de morir me hizo prometer que si alguna vez aparecías, te dijera que ella nunca te culpó por irte, que entendía que no había otra opción. Esa noche, el grupo planeó cómo manejar el reencuentro. Diego y Mariana tenían derecho a saber la verdad, pero tenían que hacerlo con cuidado. No podían simplemente aparecer con su madre después de 15 años y esperar que todo se arreglara mágicamente. Había dolor acumulado, resentimiento, años de mentiras que deshacer. Decidieron que primero Rafael y Javier hablarían con ellos, les mostrarían las pruebas de lo que realmente pasó, les prepararían el terreno. Y luego, si ellos querían, Patricia estaría ahí esperando. Al día siguiente, Rafael y Javier citaron a Diego y Mariana en la casa. Les habían dicho que era importante, que tenían que hablar de algo sobre su abuela. Los muchachos llegaron confundidos. Diego, alto y de lentes, con el mismo porte serio de su padre, que había muerto hace tantos años. Mariana, más pequeña, con ojos vivaces y una sonrisa que escondía años de preguntas sin respuesta. «¿Qué pasa, tíos?», preguntó Diego. «Nos tienen preocupados». Rafael tomó la palabra. Les contó todo desde el principio, lo que doña Mercedes le había hecho a Camila, las pruebas que se encontraron, y luego, con voz temblorosa, les habló de su madre, de Patricia, de cómo doña Mercedes había mentido, había manipulado al sistema legal, había destruido una familia solo por control y poder. Les mostró las cartas, los documentos legales, las pruebas irrefutables de que su madre nunca los había abandonado, que todo había sido una mentira elaborada durante 15 años. Diego se puso de pie bruscamente, tirando la silla. «No, no, esto no puede ser verdad». Su voz temblaba entre la rabia y el dolor. «Nos dijeron que ella se fue, que eligió a otro hombre sobre nosotros, que ni siquiera peleó por tenernos». Javier se acercó a él con cuidado. «Sí peleó, Diego. Gastó hasta el último peso que tenía en abogados. Pero tu abuela tenía más poder, más dinero, más influencias. El sistema falló. Y ella les mintió a ustedes para que crecieran odiándola». Mariana estaba callada, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Durante 15 años», susurró. 15 años preguntándome por qué mi mamá no me quiso, por qué no fue suficiente para ella. Y todo este tiempo, su voz se quebró. Claudia la abrazó mientras ella sollozaba. «No fue tu culpa, mi amor. Nunca fue tu culpa. Tu mamá sí te quiso. Te quiso tanto que se fue porque pensó que así ustedes estarían mejor, porque Mercedes la convenció de que los dejaría en paz si ella desaparecía». La noticia cayó sobre los hermanos como un edificio derrumbándose. Todo en lo que habían basado su identidad, su comprensión de quiénes eran y de dónde venían, era una mentira. Su abuela, la mujer que los había criado con amor, era la villana de su propia historia. Y su madre, la mujer que habían aprendido a odiar, era la víctima. El mundo se había volteado de cabeza en una sola tarde. «¿Dónde está?», preguntó Diego después de un largo silencio. «¿Dónde está mi mamá?». Rafael dudó antes de responder. «Está aquí, en Guadalajara. Regresó hace 2 días. Está quedándose con una vecina esperando a que ustedes decidan si quieren verla o no. No va a presionarlos. Solo quiere que sepan la verdad y que ustedes elijan qué hacer con esa información». Mariana se limpió las lágrimas. «Quiero verla, necesito verla». Diego asintió lentamente. «Yo también. Pero no sé qué voy a decirle. No sé cómo mirarla después de tantos años pensando que ella no nos quería».
1 hora después, Patricia esperaba en la sala de doña Teresa, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Doña Teresa le había preparado más té que no había tocado. Camila estaba sentada a su lado, dándole apoyo moral. «¿Y si me odian?», susurró Patricia. «¿Y si es demasiado tarde?». Camila tomó su mano. «Puede que estén confundidos, enojados, perdidos, pero no te odian. No pueden odiarte cuando sepan toda la verdad. Dale tiempo». En ese momento sonó el timbre. Patricia se puso de pie tan rápido que casi se marea. Doña Teresa fue a abrir la puerta. Diego y Mariana estaban parados en el umbral, luciendo tan perdidos como se sentían. Sus ojos encontraron a Patricia al fondo de la sala. 15 años de distancia, 15 años de dolor, 15 años de mentiras entre ellos. Y sin embargo, algo en sus rostros era inconfundible. Eran sus hijos, su sangre, su corazón que había caminado fuera de su cuerpo durante todo ese tiempo. «Mamá», susurró Mariana, «fue todo lo que hizo falta». Patricia cruzó la sala corriendo y los envolvió en sus brazos, llorando tan fuerte que su cuerpo entero temblaba. Diego, que había prometido mantenerse fuerte, se derrumbó también. Los tres cayeron de rodillas abrazados, años de dolor y añoranza derramándose en ese momento. «Lo siento», sollozaba Patricia, «lo siento tanto, nunca los abandoné, nunca dejé de amarlos, ni un solo día». Mariana se aferraba a ella como si fuera a desaparecer si la soltaba. «Lo sé, mamá, ahora lo sé». Camila y doña Teresa salieron discretamente de la sala para darles privacidad. En el jardín, Camila sintió algo liberándose en su pecho. «Esto», dijo en voz baja, «esto es por lo que valió la pena, no solo por mí, por ellos, por todas las vidas que Mercedes destruyó». Doña Teresa asintió sabiamente. «Has desatado algo que no puede volverse a atar, mi niña. La verdad es como el agua, siempre encuentra la manera de salir. Y ahora que salió, Mercedes va a tener que enfrentar las consecuencias de todo lo que hizo». Dentro de la casa, Patricia les contaba a sus hijos todo. Los años trabajando en Estados Unidos, en 2, a veces 3 empleos para juntar dinero. Las noches llorando, mirando fotos viejas de cuando eran bebés, los cumpleaños perdidos, las navidades sola, las graduaciones a las que no pudo asistir. «Cada dólar que gané fue pensando en regresar por ustedes», les explicó. «Pero entre más tiempo pasaba, más miedo tenía. Miedo de que ya no me recordaran, de que Mercedes los hubiera convencido completamente de que yo era un monstruo. Y la verdad, no sé si hubiera tenido el valor de regresar si Javier no me hubiera contactado». Diego tenía 1000 preguntas. Sobre dónde vivía, qué hacía, si alguna vez se había vuelto a casar, si tenía otros hijos. Patricia respondió cada una con paciencia infinita. «No, no hay nadie más. No hay otros hijos. Ustedes son todo lo que tengo en este mundo. Siempre lo fueron». Mariana preguntó lo que más le dolía. «¿Por qué nunca trataste de contactarnos? Aunque sea una carta, un mensaje, algo». La respuesta rompió corazones. «Lo intenté, docenas de veces, pero Mercedes interceptaba todo. Les mandaba cartas que nunca llegaban. Llamaba, pero ella cambiaba el número. Una vez llegué hasta Guadalajara y esperé afuera de tu escuela, Mariana, pero Mercedes me vio y llamó a la policía diciendo que era una acosadora. Me amenazaron con arrestarme si volvía a acercarme. Las horas pasaron. Hablaron, lloraron, recordaron, reconstruyeron. No era un final feliz instantáneo. Había demasiado dolor acumulado para eso. Pero era un comienzo. Una oportunidad de sanar que doña Mercedes les había robado durante 15 años. Cuando finalmente decidieron irse, Diego abrazó a su madre una última vez. «Voy a necesitar tiempo para procesar todo esto», admitió, «pero quiero que sepas que estoy feliz de que hayas regresado y que vamos a recuperar el tiempo perdido, de alguna manera». Patricia sonrió a través de las lágrimas. «Tenemos todo el tiempo del mundo, mi amor. No me voy a ir nunca más». Esa noche, doña Mercedes recibió una llamada. Era Diego. «Abuela», dijo con una voz que ella no había escuchado nunca, fría y distante. «Sé todo lo que hiciste. Vi las pruebas. Hablé con mi mamá, mi verdadera mamá, y quiero que sepas que nunca, nunca voy a perdonarte por lo que nos robaste.
Antes de que ella pudiera responder, de que pudiera empezar con sus manipulaciones y su papel de víctima, Diego colgó. Mariana nunca llamó. Simplemente dejó de contestar los mensajes de su abuela. Doña Mercedes, sola en la casa grande que pronto tendría que dejar, sintió por primera vez el verdadero peso de sus acciones. Había ganado batallas durante décadas usando mentiras y manipulación, pero la guerra estaba perdida. Sus hijos la veían con claridad. Sus nietos la habían abandonado. Los vecinos cuchicheaban cuando pasaba por la calle. Ya no tenía su máscara de víctima, porque todos sabían quién era realmente. Y lo peor de todo, no había manera de deshacer el daño. Las vidas que destruyó no podían reconstruirse con disculpas. El tiempo perdido no podía recuperarse. Había ganado control, pero había perdido amor. Y ahora, al final de su vida, estaba completamente sola. 2 semanas después del reencuentro entre Patricia y sus hijos, doña Mercedes seguía encerrada en su habitación. Rafael le había dado un ultimátum. Tenía 1 mes para encontrar otro lugar donde vivir. Ya le había conseguido un departamento pequeño en una zona tranquila de Guadalajara, con una renta que él pagaría los primeros 6 meses hasta que ella se adaptara. Era más de lo que merecía, pero Rafael todavía no podía deshacerse completamente de la culpa de echar a su madre a la calle. «Es mi debilidad», le había confesado a su terapeuta. «Sé que debería simplemente dejarla ir, pero no puedo. Todavía hay una parte de mí que es el niño que necesitaba su aprobación». Pero doña Mercedes no aceptaba el departamento. Cada vez que Rafael intentaba hablar con ella sobre la mudanza, ella comenzaba con el teatro. Se quejaba de dolores en el pecho, se mareaba convenientemente, lloraba diciendo que su propio hijo la estaba matando. «Soy tu madre», le gritaba. «Tu madre, ¿y así me pagas todo lo que hice por ti, echándome como si fuera basura?» Rafael aprendió a simplemente salir de la habitación cuando comenzaba el drama. La terapia le estaba enseñando que no tenía que quedarse y absorber el veneno solo porque compartían sangre. Camila había regresado a la casa 1 semana atrás, pero bajo condiciones estrictas. Dormía en el cuarto de huéspedes, no en la habitación que había compartido con Rafael. Habían empezado terapia de pareja y las sesiones eran brutalmente honestas. El terapeuta, un hombre de 50 años llamado Dr. Armando Ruiz, no permitía que ninguno de los dos evadiera sus responsabilidades. Le decía a Rafael: «Tú elegiste la comodidad de la negación sobre la seguridad de tu esposa. Eso no se perdona con flores ni palabras bonitas, se perdona con acciones consistentes durante mucho tiempo». Y le decía a Camila: «Tú también tienes trabajo que hacer. Aprender a establecer límites, a no callar tu voz por miedo, a confiar de nuevo sin perder tu fortaleza recién encontrada». Una mañana, Camila estaba preparando café cuando escuchó pasos bajando las escaleras. Era doña Mercedes, por primera vez en semanas, saliendo de su encierro. Camila se tensó inmediatamente, su cuerpo recordando 2 años de abuso matutino. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola e indefensa. Esta vez tenía el poder. Doña Mercedes entró a la cocina luciendo como una sombra de sí misma. Había perdido peso, su cabello estaba despeinado, su rostro sin maquillaje mostraba cada arruga de sus 68 años. Ya no parecía la matriarca imponente. Parecía lo que era, una mujer vieja y derrotada. «Camila», dijo con voz áspera. No era un saludo, era una declaración de presencia. Camila no respondió, simplemente siguió preparando su café. Doña Mercedes se sentó en la mesa de la cocina observándola. El silencio era denso, lleno de todo lo no dicho. Finalmente la mujer mayor habló. «Ganaste. ¿Estás feliz? Destruiste mi familia, me quitaste a mis hijos, a mis nietos. Convertiste a todos contra mí. Espero que estés satisfecha». Su voz no tenía la dulzura fingida de antes, pero tampoco tenía el veneno puro. Solo había amargura y algo que podría ser dolor genuino. Camila se volteó lentamente para mirarla. Durante 2 años había soñado con este momento, con tener a doña Mercedes frente a ella sin poder, sin máscara, sin nada. Había ensayado 1000 discursos en su mente sobre todo lo que le diría. Pero ahora que estaba aquí, las palabras salieron más simples y más honestas de lo que había planeado.
Yo no destruí nada, doña Mercedes. Usted lo destruyó todo sola con sus mentiras. Yo solo mostré la verdad, y la verdad es que usted lastimó a mucha gente durante muchos años porque podía salirse con la suya, porque todos le creían su actuación de víctima. Pero se acabó. Ya no tiene ese poder. Doña Mercedes apretó los puños sobre la mesa. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia, para mantenerla unida. Tú no entiendes lo que es perder todo como yo lo perdí. Mi esposo murió y me dejó sola con 2 niños pequeños. Tuve que ser fuerte, tuve que ser dura, tuve que asegurarme de que nadie nos quitara lo que teníamos. Camila negó con la cabeza. Hay una diferencia entre ser fuerte y ser cruel, entre proteger y destruir. Usted no protegió a nadie. Separó a una madre de sus hijos. Destruyó el matrimonio de una mujer inocente. Me golpeó y humilló durante 2 años. Eso no es fortaleza, doña Mercedes. Eso es maldad. La mujer mayor se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el piso. Por un momento, Camila vio el destello de la antigua doña Mercedes, la que atacaba cuando se sentía acorralada. Pero entonces algo cambió. Los hombros de la mujer se encorvaron y volvió a sentarse, derrotada. «Tienes razón», susurró, y las palabras sonaron como si le arrancaran el alma. «Tienes razón y yo lo sé. Soy un monstruo. Me convertí en el monstruo que juré nunca ser». Era la primera vez que admitía culpa, y Camila se preguntó si era genuino o solo otra manipulación. Con doña Mercedes nunca se sabía. «Mi suegra me trataba como tú me trataste a mí», continuó doña Mercedes con la vista perdida en algún punto del pasado. «Cuando me casé con el papá de Rafael, fui a vivir con ella. Me golpeaba, me humillaba, me hacía sentir que no valía nada, y juré que cuando tuviera mi propia familia, nunca permitiría que nadie nos hiciera daño así. Pero en algún punto me convertí en ella. Hice exactamente lo que me hicieron a mí». Las lágrimas corrieron por sus mejillas sin maquillaje, y ahora estoy donde ella terminó, sola, odiada, sin familia. Camila sintió una pizca de compasión, pero la aplastó rápidamente. «El que usted haya sufrido no justifica que hiciera sufrir a otros. Tuvo opciones. Pudo haber roto el ciclo, pudo haber sido diferente, pero eligió ser exactamente lo que odiaba». Doña Mercedes asintió lentamente, aceptando el juicio. «Lo sé, y ahora voy a pagar por esas elecciones el resto de mi vida». Se puso de pie con dificultad, súbitamente luciendo cada uno de sus 68 años. «No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo lamento. Aunque sea demasiado tarde». Salió de la cocina arrastrando los pies, dejando a Camila parada con su café humeante en las manos. ¿Había sido real? ¿O solo otra actuación de una mujer desesperada tratando de recuperar algo de simpatía? Camila no lo sabía, y honestamente ya no le importaba. Doña Mercedes podía arrepentirse o no, podía sufrir o no. Eso ya no era problema de Camila. Ella había pasado demasiado tiempo de su vida girando alrededor de esa mujer. Ahora era tiempo de girar alrededor de sí misma. Esa tarde, Camila recibió una llamada de la dueña de la panadería donde trabajaba. «Camila, tengo una propuesta para ti. Voy a abrir una segunda sucursal en el centro y necesito a alguien de confianza para manejarla. Pensé en ti. Sé que solo llevas poco tiempo aquí, pero eres responsable. Los clientes te adoran y tienes algo especial. ¿Te interesaría?» Camila casi dejó caer el teléfono de la emoción. ¿Manejar una panadería completa? ¿Ella? La muchacha que hace meses no tenía ni voz ni esperanza. «Sí», respondió sin dudarlo. «Sí, me interesa muchísimo. El trabajo venía con un salario digno, beneficios y, lo más importante, independencia económica total». Camila ya no dependería de Rafael para nada. Podía sostenerse sola. Esa noche, cuando se lo contó a doña Teresa, la anciana la abrazó con lágrimas en los ojos. «Mira qué lejos has llegado, mi niña. De ser una sombra en esa casa a convertirte en una mujer que brilla con luz propia. Estoy tan orgullosa de ti». Camila se permitió sentir orgullo también. Había luchado por esto. Se lo merecía. Rafael celebró la noticia preparándole su cena favorita: tacos de pescado con salsa verde.
Comieron en un silencio más cómodo que semanas atrás, todavía caminando sobre cáscaras de huevo, pero aprendiendo a estar en el mismo espacio sin tensión constante. «Estoy orgulloso de ti», le dijo Rafael mientras lavaban los platos juntos. «Y sé que no tengo derecho a decir esto, pero espero que algún día puedas perdonarme. Espero que algún día podamos ser lo que debimos ser desde el principio, un equipo». Camila no respondió de inmediato. «Tal vez», dijo finalmente, «tal vez algún día, pero por ahora estoy enfocada en mí, en recuperar a la Camila que perdí». Mientras tanto, doña Mercedes comenzó a empacar sus cosas. Rafael le había dado la fecha límite. En 2 semanas tenía que estar fuera. Ella doblaba su ropa lentamente, cada prenda un recuerdo de la vida que estaba perdiendo. Encontró el vestido que usó en la boda de Rafael, las fotografías de cuando sus hijos eran pequeños, las cartas que su esposo difunto le escribió durante su noviazgo. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? ¿Cuándo exactamente la protección se había convertido en control? ¿Cuándo el amor se había podrido y transformado en posesión enfermiza? Una tarde, mientras empacaba, encontró un espejo antiguo que había sido de su propia suegra, la mujer que la había torturado, que la había convertido en lo que juró nunca ser. Se miró en ese espejo y por primera vez en décadas se vio con claridad total. Vio las arrugas de amargura alrededor de su boca. Vio la dureza en sus ojos que antes creía que era fortaleza, pero ahora reconocía como crueldad. Vio a su suegra mirándola de vuelta desde el cristal. Se había convertido en su peor pesadilla. El espejo cayó de sus manos y se hizo añicos en el suelo. 7 años de mala suerte, decía la superstición, pero para doña Mercedes, la mala suerte ya había llegado hacía mucho tiempo. Javier fue a visitarla antes de la mudanza. Entró a su habitación llena de cajas y la encontró sentada en el borde de la cama mirando al vacío. «Mamá», dijo con voz suave. Ella levantó la vista y por un momento Javier vio a la mujer que recordaba de su infancia, la que trabajaba 3 empleos, y aún así encontraba tiempo para ayudarle con su tarea, antes de que el dolor la convirtiera en veneno. «No vengo a insultarte ni a hacerte sentir peor», continuó. «Vine a decirte que espero que en tu nueva vida encuentres paz. Paz real, no la falsa que construiste con mentiras y control». Doña Mercedes asintió lentamente. «¿Me odias?», preguntó con voz pequeña. Javier consideró la pregunta honestamente. «No, no te odio. Estoy decepcionado. Estoy triste por todo lo que pudimos ser como familia y no fuimos por tus decisiones. Pero odio requiere energía que prefiero usar en sanar, en ser mejor padre para mis hijos de lo que tú fuiste madre para nosotros». Las palabras dolieron más que cualquier insulto porque eran verdad pura. «Te voy a visitar de vez en cuando», agregó Javier, «porque eres mi madre y eso no cambia. Pero nuestra relación nunca va a ser lo que era. Ese puente lo quemaste tú sola». La noche antes de la mudanza, doña Mercedes caminó por la casa una última vez. Pasó sus dedos por las paredes que conocía de memoria, por los muebles que había elegido cuidadosamente, por las fotografías que contaban la historia de una familia que ya no existía como ella la recordaba. En la cocina, donde había preparado miles de comidas, donde también había derramado su veneno sobre Camila cada mañana durante 2 años. En la sala donde había actuado su papel de víctima perfecta durante décadas. En el patio donde los azulejos todavía guardaban el recuerdo de Camila llorando bajo la lluvia. Se detuvo frente a la puerta del cuarto donde había guardado sus secretos, el cuarto que Camila había violado, descubriendo la verdad que doña Mercedes había trabajado tanto por esconder. Parte de ella todavía sentía rabia por esa invasión, pero una parte más grande, una parte que estaba empezando a aceptar la realidad, sabía que era necesario. Los secretos siempre salen a la luz eventualmente. Las mentiras siempre se derrumban, y los monstruos, por muy bien que se escondan, siempre son descubiertos al final. A la mañana siguiente, el camión de mudanzas llegó temprano. Rafael ayudó a cargar las cajas, pero mantuvo una distancia emocional que hablaba más que 1000 palabras. Camila observaba desde la ventana de su cuarto. Parte de ella sentía satisfacción de ver a doña Mercedes finalmente enfrentando consecuencias. Pero otra parte,
una parte que no esperaba. Sentía algo cercano a la tristeza. No tristeza por doña Mercedes específicamente, sino por todo el dolor desperdiciado, por todas las relaciones destruidas, por todo el amor que pudo haber sido, pero nunca fue. Cuando el camión se alejó con doña Mercedes en el asiento del pasajero, Camila bajó a la sala. La casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado. Rafael estaba parado en el patio, mirando el espacio vacío donde había estado el coche de su madre. «Se fue», dijo cuando sintió a Camila acercarse. «Después de tantos años, finalmente se fue». Su voz no tenía tristeza ni alivio, solo aceptación. «Ahora», dijo Camila, tomando su mano con cuidado, todavía no completamente cómoda con el contacto, pero intentándolo, «ahora podemos empezar a sanar de verdad». 3 meses después de que doña Mercedes dejara la casa, Camila estaba irreconocible. Había recuperado el peso perdido, su piel tenía color nuevamente, y lo más importante, sus ojos brillaban con vida propia. La panadería del centro que ahora manejaba estaba prosperando bajo su dirección. Había implementado nuevas recetas, mejorado el servicio al cliente y creado un ambiente donde los empleados se sentían valorados. «Es que usted sabe lo que es ser tratada mal», le dijo una de sus empleadas, una muchacha joven llamada Sofía. «Por eso trata a todos con respeto. Se nota». Camila sonrió. Su dolor había servido para algo. La había convertido en una mejor líder, una mejor persona. Con su primer sueldo completo como gerente, Camila hizo algo simbólico. Se compró un vestido nuevo, unos zapatos bonitos y se cortó el cabello. Ya no el corte simple y recogido que doña Mercedes le exigía. Ahora llevaba el cabello hasta los hombros, con capas que enmarcaban su rostro. Cuando se miró en el espejo del salón de belleza, no pudo evitar llorar. «¿Quedó mal?», preguntó la estilista preocupada. Camila negó con la cabeza. «No, quedó perfecto. Es solo que hace tanto tiempo que no me reconocía en el espejo, y hoy, por fin, me veo a mí misma de nuevo». Rafael y Camila seguían en terapia de pareja, pero las sesiones eran cada vez más productivas. Habían establecido reglas claras. Nada de secretos, comunicación honesta aunque doliera, y respeto absoluto por los límites del otro. Rafael había hecho progresos enormes en su propia terapia individual, desempacando décadas de manipulación maternal y aprendiendo qué era amor real versus dependencia tóxica. «Mi terapeuta me hizo ver que yo nunca me convertí en un hombre adulto», le confesó a Camila una noche. «Siempre fui el niño de mi mamá buscando su aprobación, y te sacrifiqué a ti en ese altar». Una tarde, Rafael llegó a casa con papeles en la mano y una expresión seria. «Camila, necesito mostrarte algo». Extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. «Es la escritura de la casa. Quiero poner tu nombre también, que sea de los dos. Porque esta es tu casa tanto como la mía, y nunca más quiero que sientas que no tienes poder o voz aquí». Camila miró los papeles sorprendida. «Rafael, no tienes que...». Él la interrumpió suavemente. «Sí tengo que. No porque me lo pidas, sino porque es lo correcto. Porque quiero demostrarte con acciones, no solo palabras, que eres mi igual, mi compañera. No alguien que vive bajo mi techo por caridad». Camila firmó los papeles con manos temblorosas. Era más que un acto legal. Era una declaración. Era Rafael diciendo que finalmente entendía el desequilibrio de poder que había permitido que existiera. «Gracias», susurró, «pero quiero que sepas que ya no necesito esta casa para sentirme segura. Tengo mi trabajo, tengo mis ahorros, tengo mi fuerza. Me quedo porque quiero intentar reconstruir lo nuestro, no porque no tenga opciones». Rafael asintió y había orgullo en sus ojos. «Lo sé, y eso me hace quererte aún más, la mujer fuerte que siempre fuiste y que yo no dejé brillar». Mientras tanto, en su pequeño departamento en una colonia tranquila de Guadalajara, doña Mercedes vivía en un silencio que nunca había experimentado. Sin familia que controlar, sin víctimas que manipular, sin máscara que mantener, se había quedado sin propósito. Los primeros días fueron los más difíciles. Se despertaba temprano por costumbre, pero no había nadie a quien gritarle, nadie a quien ordenar. Preparaba café solo para ella
y se sentaba en la pequeña mesa viendo las paredes vacías. El departamento era limpio y funcional, pero carecía de alma, como ella misma. Rafael la visitaba una vez por semana, cumpliendo su promesa de no abandonarla completamente. Pero las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos. Doña Mercedes intentaba a veces volver a su antiguo papel, quejarse de dolores, buscar lástima, hacer comentarios pasivo-agresivos sobre Camila. Pero Rafael ya no mordía el anzuelo. «Mamá, si vamos a tener una relación, tiene que ser honesta, sin juegos, sin manipulación, o simplemente no va a funcionar». La primera vez que lo dijo, doña Mercedes explotó en rabia. La segunda vez, lloró. La tercera vez, simplemente se quedó callada, aceptando que las reglas habían cambiado para siempre. Javier también visitaba ocasionalmente, trayendo a veces a sus hijos. Pero los niños que antes adoraban a su abuela, ahora la miraban con desconfianza. Habían escuchado las conversaciones de sus padres, habían sentido el cambio en la familia. «Abuela, ¿es verdad que eras mala con la tía Camila?», preguntó la más pequeña, de 7 años, con esa honestidad brutal de los niños. Doña Mercedes no supo qué responder. Mentir ya no servía de nada. «Sí», admitió finalmente, «fui muy mala con ella, y me arrepiento». La niña la miró con ojos serios. «Mi maestra dice que cuando lastimas a alguien, tienes que decir perdón y cambiar. ¿Ya le dijiste perdón?». Doña Mercedes asintió. «Sí, pero ella no tiene que perdonarme. A veces el perdón no es suficiente cuando el daño fue muy grande». Patricia y sus hijos estaban reconstruyendo su relación paso a paso. No era fácil. 15 años de ausencia no se borran con unos cuantos cafés y abrazos. Diego había estado particularmente distante al principio, protegiendo su corazón de más decepciones. «Entiendo que no fue tu culpa», le dijo a su madre, «pero sigo enojado porque perdimos tanto tiempo, enojado porque mi abuela nos robó todos esos años. Y sí, sé que no es tu culpa, pero el enojo está ahí de todas formas». Patricia aceptaba su rabia sin defenderse. «Tienes derecho a estar enojado. Todos tenemos derecho a sentir lo que sentimos». Mariana era más abierta emocionalmente. Había empezado a llamar a Patricia todos los días, contándole sobre su trabajo, sus amigos, los chicos que le gustaban. Todas las conversaciones que una hija tiene con su madre y que les habían sido robadas. «Tengo tanto que contarte», le decía Mariana con lágrimas. «15 años de historias, va a tomar toda la vida». Patricia sonreía. «Tenemos toda la vida, mi amor. Ahora sí tenemos toda la vida». Habían comenzado una tradición. Comidas dominicales donde Patricia cocinaba los platillos que solía hacer cuando ellos eran niños. Pozole, tamales, chiles rellenos. Sabores que Diego y Mariana habían olvidado, pero que sus cuerpos recordaban. Un domingo, durante una de esas comidas, Diego hizo una pregunta que había estado cargando durante meses. «Mamá, ¿alguna vez nos odiaste? Por no buscarte, por creer las mentiras de la abuela, por olvidarte». Patricia dejó la cuchara sobre la mesa y tomó las manos de sus hijos. Nunca, ni un solo segundo. Eran niños manipulados por una adulta que sabía exactamente cómo controlarlos. ¿Cómo podría odiarlos por eso? Si algo, me odiaba a mí misma por no haber sido lo suficientemente fuerte para pelear más duro, para encontrar una manera de llegar a ustedes. Diego lloró entonces, todas las emociones reprimidas saliendo finalmente. «Te extrañé tanto, mamá. Incluso cuando pensaba que no te importábamos, te extrañaba». Camila y Patricia se habían vuelto amigas cercanas, unidas por el hilo común de haber sido víctimas de la misma mujer. Se reunían para café cada semana, compartiendo sus procesos de sanación. «A veces me siento culpable», admitió Camila un día, «por haber expuesto todo, por haber destruido la imagen que Diego y Mariana tenían de su familia». Patricia negó enfáticamente con la cabeza. «No destruiste nada, Camila. Revelaste la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira. Mis hijos merecían saber quién era realmente su abuela, y yo merecía la oportunidad de estar en sus vidas nuevamente. Me diste eso, me diste todo». La panadería seguía creciendo.
Camila había contratado a 2 empleadas más, ambas mujeres de historias difíciles que necesitaban una oportunidad. Una era una madre soltera escapando de una relación abusiva. La otra era una mujer mayor que había sido despedida de su trabajo anterior por su edad. «Todos merecemos segundas oportunidades», le dijo Camila a Rafael cuando él comentó sobre sus contrataciones. «Yo recibí la mía, ahora puedo darles las suyas». La panadería se estaba convirtiendo en más que un negocio. Era un refugio, un lugar donde mujeres heridas podían sanar mientras amasaban pan y servían café. Una tarde, doña Teresa llegó a la panadería con noticias emocionantes. «Mi niña, tengo algo que contarte. ¿Recuerdas a Lucía, mi amiga que Mercedes destruyó?» Camila asintió. Pues su ex esposo, Armando, se enteró finalmente de la verdad. Alguien le contó lo que pasó en el cumpleaños, sobre las cartas, sobre todo. Y está destrozado. Vivió 30 años creyendo que su esposa lo había engañado, cuando todo era mentira de Mercedes. Doña Teresa tenía lágrimas en los ojos. Fue al cementerio donde está enterrada Lucía y le pidió perdón a su tumba. Dice que va a pasar el resto de su vida tratando de compensar su memoria, ayudando a otras mujeres que sufren de violencia o calumnias. Las ondas de la verdad seguían expandiéndose, tocando vidas que Camila ni siquiera sabía que existían. Cada persona que había sido herida por doña Mercedes estaba recibiendo alguna forma de justicia o cierre. No era un final perfecto de película, donde todo se arregla mágicamente. Era algo más real y más significativo. Era gente real sanando heridas reales a su propio ritmo. ¿Crees que Mercedes entiende realmente lo que hizo?, preguntó Camila. Doña Teresa consideró la pregunta. No lo sé. Creo que entiende que perdió todo. Si eso es lo mismo que entender el dolor que causó, solo Dios sabe. Rafael había empezado un proyecto nuevo, buscar a otros que su madre pudiera haber lastimado. No para exponerla más, sino para ofrecerles disculpas en su nombre y, cuando era posible, algún tipo de restitución. Encontró a una prima lejana que doña Mercedes había acusado falsamente de robar años atrás, arruinando su reputación. Encontró a una vecina que había sido expulsada del grupo de la iglesia por chismes maliciosos que Mercedes había esparcido. Cada conversación era dolorosa, cada disculpa inadecuada para el daño causado, pero era necesario. Era parte de su propia sanación, tanto como de la de ellos. Una noche Rafael llegó a casa exhausto emocionalmente, después de una de esas reuniones. Camila le preparó té de manzanilla y se sentaron juntos en el sofá. ¿Vale la pena?, preguntó Rafael. Todo este dolor de escarbar en el pasado, de enfrentar la verdad sobre quién era realmente mi madre. Camila pensó cuidadosamente su respuesta. Sí, vale la pena, porque la alternativa es vivir en la negación, y la negación es veneno. Es lo que te mantuvo ciego durante años mientras yo sufría. La verdad duele, pero la negación mata lentamente. Camila también había empezado su propio proyecto, un grupo de apoyo para mujeres que sufrían abuso por parte de sus suegras o familia política. Se reunían una vez por semana en el salón trasero de la panadería. Al principio solo eran 3 mujeres, ahora eran 15. Compartían sus historias, se apoyaban mutuamente, aprendían a establecer límites. «Ustedes no están locas», les decía Camila en cada sesión. «No están exagerando y no están solas. Lo que sienten es real y válido». Muchas lloraban al escucharla, aliviadas de finalmente ser creídas. Mientras Camila florecía y sanaba rodeada de gente que la apoyaba, doña Mercedes se marchitaba en su soledad. Había intentado hacer amigas en su nuevo vecindario, pero su reputación la había seguido. Los chismes viajan rápido en Guadalajara. La señora del departamento de al lado la había reconocido del mercado y le había advertido a otros. Es la suegra abusiva de la que hablan en Tlaquepaque. Las invitaciones a grupos de tejido o rosario nunca llegaron. Estaba aislada no por elección, sino por consecuencia. Un día, mientras doña Mercedes estaba en el supermercado, se encontró cara a cara con Armando, el ex esposo de Lucía. El hombre la vio y su rostro se llenó de dolor y rabia. «Mercedes», dijo con voz temblorosa, «por tu culpa, mi esposa murió creyendo que yo pensaba que era una mentirosa. Por tu culpa perdí 30 años con el amor de mi vida.
Espero que vivas el resto de tus días con ese peso. Se fue sin esperar respuesta, dejando a doña Mercedes parada en medio del pasillo de vegetales, con gente mirándola y susurrando. Era su nuevo normal, la vergüenza pública, el juicio constante, el peso de sus acciones visible en cada interacción. Esa noche, doña Mercedes se sentó en su departamento oscuro y finalmente, después de meses de negación y justificaciones, permitió que la verdad completa la golpeara. Había destruido vidas, había separado familias, había causado dolor inconmensurable a personas que no le habían hecho nada malo. ¿Y todo para qué? ¿Para mantener control? ¿Para proteger su imagen de madre perfecta? Las razones que antes le parecían tan válidas ahora se veían como lo que eran: excusas patéticas de una mujer insegura que prefirió destruir a otros antes que enfrentar sus propios demonios. Por primera vez en su vida, doña Mercedes escribió cartas de disculpas reales, no las manipulaciones disfrazadas de disculpas que había usado antes, sino reconocimientos genuinos del daño causado. Una para Camila, una para Patricia, una para los hijos de Patricia, una para la memoria de Lucía. No esperaba respuestas. No esperaba perdón, simplemente necesitaba ponerlo en palabras, admitir en tinta y papel lo que había hecho. Las cartas se quedaron sin enviar sobre su mesa durante semanas. Parte de ella todavía era demasiado orgullosa, demasiado cobarde para enviarlas. Pero estaban ahí, evidencia de que quizás, solo quizás, algo en ella estaba comenzando a cambiar realmente. Un año después de aquel cumpleaños que lo cambió todo, Guadalajara despertaba con el sol de marzo brillando sobre Tlaquepaque. Camila estaba en la panadería preparando el pan dulce del día cuando su teléfono sonó. Era Rafael. Camila, mi mamá está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral. Los doctores dicen que no es grave, pero quiere verte. Te está pidiendo específicamente. Camila sintió un nudo en el estómago. Después de un año sin verse, doña Mercedes finalmente la buscaba. En el hospital, Camila caminó por el pasillo blanco con doña Teresa a su lado. No tienes que hacer esto si no quieres, le recordó la anciana. Ya le diste suficiente a esa mujer. Pero Camila negó con la cabeza. Necesito cerrar este capítulo completamente. Para mí, no para ella. Entraron a la habitación donde doña Mercedes yacía en la cama, conectada a máquinas, luciendo más pequeña y frágil de lo que Camila la recordaba. Rafael y Javier estaban a los lados de la cama. Doña Mercedes abrió los ojos al sentir su presencia. Camila, susurró con voz débil. Viniste. Camila se acercó pero mantuvo distancia. Me llamaste. Aquí estoy. La mujer mayor cerró los ojos, juntando fuerzas. Quiero que sepas que las cartas que escribí, las envié finalmente. A ti, a Patricia, a todos. No espero perdón. Solo necesitaba que supieras que sí entiendo lo que hice y que si pudiera regresar el tiempo... Su voz se quebró. Pero no puedes, dijo Camila con suavidad pero firmeza. El tiempo no regresa. Las vidas que destruiste no se reconstruyen con disculpas, pero reconocer el daño es un primer paso. Se acercó más a la cama y miró a doña Mercedes directamente a los ojos. No te perdono. Tal vez algún día pueda. Tal vez nunca. Pero te deseo paz, doña Mercedes. Paz real, no la falsa que construiste con mentiras. Espero que encuentres forma de vivir con lo que hiciste. Besó su frente brevemente, un gesto que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. Y luego se fue. En el pasillo, Rafael la alcanzó. Gracias por venir. Sé que no fue fácil. Camila tomó su mano. Durante el último año, habían trabajado duro en su matrimonio. La confianza se reconstruía lentamente, como colocar ladrillos uno por uno. No era perfecta, quizás nunca lo sería, pero era real. ¿Vamos a casa?, preguntó Rafael. Camila sonrió. Vamos a casa. Ya no era la casa de doña Mercedes. Era su casa, de ambos. Patricia había organizado una cena esa noche en su nuevo departamento, el que había rentado cerca de sus hijos. Diego había terminado la universidad y trabajaba en una firma de arquitectura. Mariana estaba comprometida con un buen hombre que trataba a Patricia como a una segunda madre. La familia que doña Mercedes destruyó
se había reconstruido, diferente, pero más fuerte. Por los nuevos comienzos, brindó Patricia rodeada de sus hijos, de Camila, de Rafael, de doña Teresa, y por las mujeres valientes que se atreven a decir la verdad. La panadería de Camila ahora tenía 3 sucursales. Había contratado a 20 mujeres, todas con historias de superación. Su grupo de apoyo había crecido a 40 miembros. Algunas noches, cuando cerraba la última sucursal y caminaba por las calles de Guadalajara, se maravillaba de qué tan lejos había llegado. De la muchacha asustada que recibía golpes cada mañana, a la mujer que ahora ayudaba a otras a encontrar su voz. Doña Mercedes se recuperó del derrame, pero quedó débil. Ya no podía vivir sola. Rafael y Javier le consiguieron un lugar en una casa de retiro digna, donde la cuidaban bien pero donde no tenía a nadie a quien controlar. Recibía visitas ocasionales de sus hijos, pero las relaciones nunca volvieron a ser lo que fueron. Diego y Mariana nunca fueron a verla. Ese puente estaba quemado sin posibilidad de reconstrucción. 2 años después del cumpleaños, Camila estaba en el parque con doña Teresa cuando recibió la llamada. Doña Mercedes había muerto en su sueño. No hubo drama, no hubo despedida final perfecta de película. Simplemente se fue, como se van las personas reales. El funeral fue pequeño. Rafael lloró, Javier permaneció estoico. Camila asistió vestida de negro, de pie al fondo, sin llorar pero sin sentir victoria tampoco. Solo sentía que un capítulo doloroso finalmente terminaba. En la lectura del testamento, descubrieron que doña Mercedes había dejado todo lo poco que tenía a una fundación para mujeres víctimas de abuso doméstico. Era su forma final de intentar reparar algo del daño. No era suficiente, nunca lo sería, pero era algo. Murió tratando de cambiar, dijo Rafael esa noche en casa. Eso tiene que contar para algo. Camila asintió. Cuenta, pero no borra lo que hizo. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. 3 años después de aquel cumpleaños que lo cambió todo, Camila estaba de pie frente a 100 mujeres en un auditorio de Guadalajara. La habían invitado a dar una charla sobre superación y empoderamiento. Habló de su historia sin vergüenza, con la cabeza en alto. Durante 2 años fui víctima, dijo, pero decidí que no moriría siendo víctima. Decidí que mi dolor serviría para algo. Y hoy les digo a todas ustedes, su voz importa. Su dolor es válido y tienen el poder de cambiar su historia. Después de la charla, docenas de mujeres se acercaron a agradecerle, a llorar con ella, a compartir sus propias historias. Camila las abrazó a todas, sabiendo que cada una llevaría su propio camino de sanación. No había fórmulas mágicas, solo había un día a la vez, una decisión a la vez, un paso valiente a la vez. Rafael la esperaba en la entrada, orgulloso. Habían renovado sus votos el mes anterior, en una ceremonia pequeña, donde solo había amor real, sin máscaras, sin mentiras. Patricia caminaba por el mercado de Tlaquepaque con sus nietos tomados de la mano. Mariana había tenido gemelos el año anterior y le había dado a su madre el regalo más grande, la oportunidad de ser la abuela que nunca pudo ser antes. Diego la visitaba todos los domingos sin falta. Las heridas no habían desaparecido completamente, pero habían sanado lo suficiente para permitir que el amor creciera de nuevo. En la casa que alguna vez fue una prisión, Camila y Rafael construyeron algo nuevo. Renovaron cada habitación, borrando los fantasmas del pasado. El cuarto donde doña Mercedes guardaba sus secretos ahora era un estudio donde Camila trabajaba en las noches, planificando nuevos proyectos para ayudar a más mujeres. La cocina donde recibió los primeros golpes ahora era donde preparaba cenas para amigos, llena de risas y amor. Doña Teresa, ya de 75 años, seguía siendo el ángel guardián de todos. «Hiciste algo increíble, mi niña», le dijo a Camila una tarde mientras tomaban café. «Transformaste el dolor en propósito. Eso es verdadera fortaleza». Camila abrazó a la anciana que había sido su salvación cuando más lo necesitaba. Lo hicimos juntas. Nadie sana sola. La vida continuó. No perfecta, porque la vida real nunca es perfecta. Hubo días difíciles donde los recuerdos volvían. Hubo momentos en que Camila despertaba con pesadillas de aquellas mañanas de terror.
pero ahora tenía herramientas para manejarlos. Tenía terapia, tenía apoyo, tenía su propia fuerza que nadie podría quitarle nunca más. 5 años después de todo, Camila estaba en la panadería cuando entró una muchacha joven, tímida, con moretones mal escondidos bajo el maquillaje. Se acercó al mostrador y con voz temblorosa preguntó: ¿Usted es Camila Mendoza? La que da las charlas sobre suegras abusivas. Camila reconoció esa mirada. Era la misma que ella había tenido años atrás. Sí, soy yo. La muchacha comenzó a llorar. Necesito ayuda, ya no aguanto más. Camila rodeó el mostrador y abrazó a la desconocida, viendo reflejada en ella a la mujer que alguna vez fue. Estás en el lugar correcto y vas a estar bien. No hoy, no mañana, pero algún día vas a estar bien, te lo prometo. Porque si algo había aprendido Camila en estos años, era que el dolor compartido se hace más ligero, que las mujeres que se apoyan mutuamente son imparables y que siempre, siempre hay esperanza. La historia de Camila no terminó con venganza perfecta, ni con un final de cuento de hadas. Terminó con algo mucho más valioso, con libertad. Libertad de vivir sin miedo. Libertad de ser quien realmente era. Libertad de ayudar a otras a encontrar su propia libertad. Doña Mercedes había intentado romperla, pero en lugar de romperse, Camila se había forjado en acero. Y mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, Camila cerró la panadería, sabiendo que al día siguiente abriría de nuevo. Que vendría más pan que hornear, más mujeres que ayudar, más vidas que tocar. Su historia de dolor se había convertido en historia de triunfo. No porque hubiera destruido a su enemiga, sino porque se había reconstruido a sí misma. A veces, la mejor venganza no es hacer sufrir a quien te lastimó. La mejor venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan libremente, que ellos se conviertan en solo una nota al pie en la historia de tu grandeza. Y eso es exactamente lo que Camila hizo. Camila transformó su dolor en propósito. Patricia recuperó a sus hijos. Rafael aprendió a ser hombre y esposo de verdad. Doña Mercedes enfrentó las consecuencias de toda una vida de crueldad. Pero más que una historia de justicia, esta es una historia de resiliencia. De cómo una mujer que fue golpeada cada mañana decidió levantarse más fuerte cada vez. Y de cómo la verdad, aunque duela, siempre nos hace libres.